Bueno, me gustaría saber si ahora sí se escucha, porque no se estaba escuchando, ¿eh? O sea, espero que haya sonido. A ver si hay sonido o no. ¿Sí se escucha? No. No te veo. No está. A ver si ahora se escucha. Ay, qué bueno. Estaba con ese pendiente de que no se escuchaba. Muy bien. Vamos a esperar. Ay, qué bueno. Hola, Norma. Perfecto. Sí, estaba con ese pendiente porque no sé por qué no se escuchaba recién. Reinicié el teléfono y ya. Bueno, me gustaría que hoy tocáramos un poquito el tema de la conciencia, porque hay varias personas que me han preguntado qué es la conciencia, qué es eso del despertar de la conciencia, no sé, varias cosas relacionadas con eso, ¿no? Entonces, hoy me gustaría hablar un poquito de, hola Gina, hola Norma, no sé quién más se esté conectando, recién estaba Aide, hola Aide, bueno, no sé quién más se conecte, pero bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, aquí es tarde todavía, creo que allá ya es noche. Entonces me gustaría hablar un poquito de la conciencia como tal, porque muchas veces se habla del despertar de la conciencia. Últimamente hay muchas cosas que nos hablan de que hay que despertar, que hay que estar despiertos, despertar la conciencia. Hola Judy, tanto tiempo, tenía mucho tiempo que no te veía conectada. ¿Cómo estás? Eh, entonces tenemos que reconocer que la conciencia es la capacidad del espíritu humano de reconocerse a sí mismo. Eso es realmente la conciencia. Es esa capacidad del espíritu humano o del alma humana de reconocerse a sí misma y darse cuenta de la experiencia que está viviendo, que es una experiencia en un cuerpo físico, pero que ese cuerpo físico no somos nosotros, ¿sí? El cuerpo físico es un vehículo de expresión, pero ese cuerpo físico no es lo que nosotros somos, porque realmente, hola Nalda, qué bueno que se escucha así. Estaba con el pendiente de que algo pasó, dije se me cayó el teléfono y dije a lo mejor por eso no se escucha, se habrá dañado la bocina, etc. No sé. Pero bueno, bendito sea, ya se escucha. Entonces nosotros tenemos que ver que muchas personas hablan de la conciencia y se hablan diferentes términos de conciencia, ¿sí? Diferentes como niveles de conciencia. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que para nosotros en esos niveles de conciencia, en el aspecto espiritual, el nivel de conciencia que nosotros necesitamos tener o desarrollar o cultivar es
el de la conciencia cuántica o el de la conciencia espiritual, que es esta que les digo, que es la capacidad del espíritu o del alma humana de reconocerse a sí mismo y de darse cuenta de la experiencia que está viviendo, poder reconocer esa experiencia que está viviendo, ¿sí? Y para qué la está viviendo y por qué la está viviendo, porque la mayoría de las veces nos pasan las cosas, pero no reconocemos o no nos damos cuenta por qué nos están pasando las cosas que nos están pasando. Entonces, bueno, tenemos que ver que la conciencia tiene diferentes niveles, diferentes aspectos, ¿sí? Pero el que a nosotros nos interesa es el de la conciencia cuántica, ¿sí? Que es el de la conciencia espiritual. Entonces, bueno, vamos a ver que existen 4 tipos de conciencia. Si lo queremos ver como un análisis o un estudio de esto, necesitamos reconocer de que las personas hablan de conciencia en diferentes formas, en diferentes aspectos. Entonces, hay una conciencia que es la conciencia física, ¿sí? Esa conciencia física está asociada a los sentidos. ¿Cómo es esto a los sentidos? O sea, hay gente que dice, perdió la conciencia, ¿sí? ¿Se han escuchado este término de perdió la conciencia? Es cuando una persona se desmaya, ¿sí? Entonces dice, perdió la conciencia. Quiere decir que no está en sus 5 sentidos, que no se da cuenta. Ay, gracias, Judith. Dice Judith, qué gusto saludarlos y escucharte, Alejandra. Gracias, Judith. También me da mucho gusto verte conectada y poder compartir estos temas tan interesantes con todos ustedes. Entonces, este término de la conciencia física se relaciona con estar consciente, o sea, la persona, uno dice, es que estoy consciente, ¿no? Pero estoy consciente quiere decir que está en sus 5 sentidos, es decir, que se da cuenta de lo que está viviendo, ¿no? Que no ha perdido, como que no se ha desmayado, que no está en un desmayo, digámoslo así, ¿no? Esa es la conciencia física. Existe la conciencia moral, ¿sí? La conciencia moral, la conciencia mental y la conciencia cuántica o la conciencia espiritual. Entonces, la conciencia física es la que les decía, la que acabamos de describir. La conciencia mental es cuando la persona, fíjense, está asociada a la mente y es cuando la persona tiene conciencia de las cosas mentalmente, porque hay personas que están enfermas, ¿sí? Y han perdido esa conciencia mental. Ayer, por ejemplo, el domingo íbamos con Eduardo, íbamos a comer, fuimos a comer comida mexicana, y resulta ser de que veo a una señora que estaba fumando un cigarrillo muy raro, pero estaba platicando, y estaba hablando y así con alguien, y cuando me fijo a ver con quién estaba, no había absolutamente nadie alrededor de ella, pero nadie, físicamente no había nadie, ¿sí? Es cuando se dice que esas personas han perdido la conciencia mental, ¿sí? Porque la persona está desprovista de la realidad. O sea, no se ubica en la realidad física, ¿sí? Y puede ser que esa persona haya hecho pactos en vidas pasadas o cosas así con seres, con entes, y quedan ligados a esos espectros o a esas energías negativas, y pues obvio que esta señora pues platicaba con este ser, ¿no?
Entonces, hola Esperanza, ¿cómo estás? Querida, qué bueno que estás conectada. Entonces, este es un ejemplo claro de la conciencia mental, ¿sí? La persona pierde la conciencia de las cosas que son reales y que no son reales en este plano, ¿sí? La conciencia moral está asociada a los valores, pero recuerden que los valores y la ética son muy variables, ¿sí? Son muy variables, dependiendo del país donde se encuentra, dependiendo de la educación, dependiendo de las creencias. Entonces la conciencia moral es un poco como que está ligada o conectada con, con las creencias, más que nada, ¿no? Mientras, dice muy bien, Ale, muy emocionada por verte. Mil gracias, Ale, qué lindos saludos a todos. Gracias, Espe. Entonces la conciencia moral muchas veces está ligada, como les decía, a las creencias y resulta ser de que no quiere decir que las creencias que nosotros tenemos son la verdad, ¿sí? Está muy lejos o están muy lejos las creencias que nosotros tenemos de la verdad, porque para cada ser humano esa verdad es muy diferente. Entonces, lo que nos conecta con nuestra propia verdad es la conciencia espiritual o la conciencia cuántica, ¿sí? Que es, como les decía, es como esa experiencia directa de todo lo que nosotros podemos haber vivido en diferentes épocas y que vamos extrayendo un cúmulo de luz. Entonces, la conciencia cuántica es conciencia luz, es conciencia que hemos ido rescatando de muchas experiencias y muchas vivencias que nos han llevado a vivir situaciones muy complejas, porque el alma de las personas, fíjense, el alma de las personas va experimentando muchas cosas. Y les puedo comentar de esto por la misma experiencia que tengo en relación a las regresiones y todo eso, ¿no? A lo de las vidas pasadas y todo esto, nos recuerda que el alma de nosotros ha venido experimentando muchas cosas. Y no solamente en este planeta, tal vez nuestra alma viene de quién sabe dónde, de qué lugar, ¿no? O de qué lugares, por dónde hemos pasado, y hoy nos está tocando vivir en este planeta y experimentar diferentes cosas en este planeta y experimentar diferentes aprendizajes. Por eso cuando hay gente que en este momento a lo mejor le está tocando vivir la experiencia de cierta religión o de ciertas cosas que cree que es lo único que existe, que es la única verdad y todo eso, ¿no? Porque es la experiencia que le está tocando vivir. A otras personas les está tocando vivir otra cosa. Hay gente que vive, por ejemplo, que está, no sé, en India, que está en China, que está en Europa, no sé, en Alemania, que está en la Antártida, qué sé yo, en tantos lugares que puede, ¿no? En la isla de Pascua, no sé, en Rusia. Entonces muchas veces tenemos
defendemos a capa y espada una supuesta verdad. A veces nos confrontamos con las personas, discutiendo, peleando sobre una supuesta verdad. Y a lo mejor eso es lo que nosotros hemos experimentado, estamos experimentando ahora, pero no nos damos cuenta que a lo mejor en otra época hemos vivido o hemos pasado por cosas como las que está viviendo o pasando esa persona, o hemos estado en esa religión o en otra, y hoy defendemos algo como si fuera la única verdad, ¿no? Así nos tiene la conciencia moral, ¿sí? Pero la conciencia espiritual está más allá de eso, está más allá de lo religioso, está más allá de lo que supuestamente es una verdad para las personas, o una creencia para las personas. ¿Por qué? Como les decía, porque es esa capacidad del espíritu de reconocerse a sí mismo y de poder reconocer por qué está viviendo lo que está viviendo en un determinado momento. Porque ese alma ha venido aprendiendo diferentes cosas y hoy está viviendo otra cosa u otra experiencia que le está permitiendo reconocerse desde otro ángulo, desde otro aspecto. Entonces, hola Laurita, ¿cómo estás? Entonces les voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Cuánta gente, si les ponemos, yo pongo ese ejemplo del 6, ¿no? Del 6 y del 9, ¿no? Siempre pongo ese ejemplo porque me gusta mucho. Me gusta mucho este ejemplo del 6 y del 9, porque yo, por ejemplo, ya va. Si yo pongo, creo que me lo están viendo al revés ustedes, al otro lado. Si yo lo pongo así y lo miramos desde acá, yo voy a estar viendo un 9 y ustedes van a estar viendo un 6. ¿Sí? Entonces este ejemplo me gusta mucho porque nos recuerda que hay diferentes formas de ver las cosas y las personas que lo ven de aquel lado los ven de una manera y los que lo ven de este lado los ven de otra, y quizá si nosotros utilizamos ese aspecto de la conciencia cuántica, que es el que nos ha permitido experimentar tantas cosas en la vida, que nos permite ponernos en los zapatos de los demás y comprender por qué esa persona o cómo es que está pensando de esa forma, ¿no? Entonces podemos reconocer y decir, ah, sí, es un 6, pero también es un 9, ¿sí? Y también deja de ser un 6 y deja de ser un 9, porque se convierte en un papel rayado, ¿sí? O en símbolos que se transforman en diferentes cosas. Pero solamente cuando tenemos un nivel de conciencia cuántica lo suficientemente como elevado, digámoslo así, como para poderlo ver, o sea que hemos experimentado diferentes cosas a nivel de nuestra propia existencia, que nos permite que no juzguemos. Por eso siempre hemos hablado de que una de las grandes formas de poder ver la vida es a través de dejar de verlas con el juicio, con la visión del juicio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros dejamos de ver las cosas a través del juicio, nuestra vida cambia,
porque empezamos a encontrar respuestas a cosas que anteriormente no las habíamos podido ver, ¿sí? Porque las empezamos a percibir de otra forma, ¿no? Por eso lo que hablábamos las 2 semanas anteriores sobre la ley del espejo es súper interesante porque nos pone a nosotros en una situación donde dejamos de juzgar a otros y nos empezamos a ver a nosotros y a ver esas áreas de nuestra psiquis que están completamente cargadas de información de enojo, de tristeza, de ira, de engreimiento, de soberbia, de mala voluntad, de un montón de cosas que no nos permiten ver con claridad esas diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Y de la vida de los demás, porque podemos estar juzgando la vida de los demás sin darnos cuenta que esa persona está viviendo un proceso de aprendizaje que lo va a hacer que modifique muchas cosas en su vida, y a veces nos metemos a querer cambiarlo, nos metemos a querer que esa persona haga otras cosas diferentes, ¿no? Y no, pues el alma de esa persona está eligiendo eso, sea consciente o inconscientemente, lo está eligiendo, ¿sí? Entonces esta conciencia o esta capacidad del espíritu humano de reconocerse a sí mismo es la conciencia cuántica, ¿sí? El quantum es una partícula muy diminuta, pero muy diminuta, donde nace todo, ¿sí? Entonces, nosotros hemos creído que el átomo es la partícula más pequeña, y sin embargo no es así. El átomo es un universo, ¿sí? Y en ese universo hay infinidad de partículas, ¿sí? Entonces, el quantum se dice que es una de las partículas más infinitesimal del átomo. Pero bueno, para nosotros tomar conciencia de todas estas experiencias que nos toca vivir como alma, necesitamos reconocer que ese alma, cuando viene a tomar cuerpo físico, se desprende cuánticamente, se desprende de algo mucho más elevado, ¿sí? Y ese algo mucho más elevado es el espíritu de nosotros. Porque si venimos a experimentar a un mundo tridimensional, pues como conciencia necesitamos tomar un cuerpo físico que venga a experimentar cosas nuevas. Y si venimos como espíritu completo, con toda la información y con todo, pues esa experiencia no se va a vivir igual. Entonces venimos, tomamos cuerpo físico, ¿sí? Y tenemos que, una vez que ya hemos experimentado toda esta serie de cosas y ya nos hemos reconocido y ya nos volvemos a reconectar con lo que realmente somos, pues es donde encontramos el camino de regreso a ese espíritu, ¿no? Por eso siempre hay una dualidad. Cuando se crean los universos, los mundos, los sistemas y todo eso, hay una separatividad, ¿sí? Cuando existe esa separatividad es para que haya un aprendizaje diferente de todas esas partículas. Y nosotros tomamos esa elección de venir a experimentar en este mundo. Y bueno, y por eso sentimos muchas veces ese vacío tan grande que hay dentro de nosotros, y creemos a veces que lo va a llenar
una alma gemela, una supuesta alma gemela, ¿no? Que es otra persona. Y sin embargo eso no es así. ¿Sí? El vacío ese que nosotros tenemos es el de nuestra propia alma, es el vacío de esa conciencia que no se ha encontrado a sí mismo, no se ha reconocido a sí mismo todavía. Entonces, vive todavía en la dualidad, vive en la separatividad y siempre ve a los demás como fuera de sí, o sea, como otros seres diferentes a uno. Entonces ese vacío siempre va a estar ahí hasta que no se llene con esa conciencia cuántica de nosotros mismos, ¿no? Que es el reconocimiento, la toma de conciencia de lo que realmente somos. Entonces, para nosotros poder reconocernos tal cual somos, necesitamos ver quiénes no somos, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos quiénes no somos, tenemos que empezar a ver cuánta cantidad de cosas tenemos que no somos, ¿no? Entonces, así como la vez pasada, ¿se acuerdan que les dije que hiciéramos en un papel o que escribiéramos en un papel todos los logros que hemos tenido en la vida, ¿sí? Y todas esas cualidades por las que hemos logrado, todo lo que hemos logrado en la vida? Asimismo tenemos que hacer con esos aspectos de lo que a nosotros nos apasiona, ¿sí? ¿Qué nos apasiona? ¿Qué nos gusta? ¿Qué es lo que realmente nos llena? Porque muchas veces ni siquiera sabemos qué nos llena o qué nos gusta realmente, porque le hemos dado el poder muchas veces a otras personas, creyendo que así nosotros éramos felices y hacíamos felices a otras personas. Entonces tengo una amiga que ella me dice que ella tuvo 5 parejas, ¿no? Entonces, que la última pareja que se dejó, dice que un día estaba preparando unos huevos y dijo, al primero le gustaban los huevos a la mexicana, al segundo le gustaban los huevos fritos, al tercero le gustaban los huevos revueltos, al cuarto le gustaban los huevos con chorizo, al quinto le gustaban los huevos, no sé, divorciados. Y se puso a pensar y dijo, ¿y a mí cómo me gustan los huevos? Porque siempre he hecho las cosas como le gustan a los demás. Y a mí cómo me gustan. ¿Cómo me gustan a mí las cosas? ¿Qué quiero para mí? ¿Qué es lo que me gusta hacer realmente? Porque muchas veces hemos buscado y hacemos cosas y una y otra, pero realmente eso es lo que quieres para ti, eso es lo que te gusta. Y si realmente eso es lo que te gusta y lo que te llena, ¿por qué sientes esos vacíos que sientes? Entonces quiere decir que aún no has encontrado o no te has encontrado, ¿sí? O no has desarrollado ese aspecto de la conciencia cuántica, ¿sí? Entonces nosotros buscamos afuera muchas veces lo que tenemos dentro y lo seguimos buscando afuera y hacemos infinidad de cosas y lo buscamos, pues yo se los digo por mí, ¿no? Que he andado en tantas cosas y que he buscado tantas cosas y realmente todo me está apuntando que todo está dentro de mí, que la búsqueda es hacia adentro, no hacia afuera. Entonces siempre fíjense, vamos a los templos, no sé, en India, en
no sé, en donde sea, en Egipto, en cantidad de templos, o en cualquier lugar, ¿no? Vamos a un lugar a buscar afuera. ¿Qué vamos a buscar en esos lugares? ¿Sí? No es que vamos a buscar algún maestro que nos dé la información para iluminarnos, ¿no? Y realmente ninguna de esas cosas nos dan resultado. ¿Por qué? Porque el tema está hacia adentro. La búsqueda es hacia adentro y nosotros la hacemos siempre hacia afuera. Entonces nos vamos, que no, que cuando yo esté en la naturaleza, que cuando yo esté en un lugar X, ¿sí? Ahí voy a sentir la paz y voy a encontrar la paz y no sé qué, ¿no? Y ahí te pican los mosquitos, el pasto se te mete por todos lados, te molesta, no sé qué, entonces terminas diciendo no, y los olores de la vaca y los olores del no sé qué. Entonces siempre tienes un porqué no sentirte conectada ni con la naturaleza, ni con nada, ni que... ¿Por qué? Porque realmente no está en un lugar específico. Me voy a ir a la playa porque ahí me voy a conectar con el mar y voy a hacer trabajo con las ondinas y nereidas y voy a hacer trabajo con los gnomos en la arena y voy a hacer no sé cuánto. Sí, pero todo está dentro de ti. Los gnomos, todo, o sea, todos esos seres divinos están dentro de ti. Entonces, cuando uno no los reconoce y no se reconoce a sí mismo y no reconoce el maravilloso ser que es uno, sigue buscando afuera, sigue buscando en los demás y sigue buscando en otras personas lo que tiene uno. Entonces, ustedes imagínense el universo que hay dentro de nosotros, la maravilla que hay en cada célula, la maravilla que hay en cada átomo que hay dentro de nosotros. Entonces, por eso siempre es importante la meditación, ¿no? Una meditación bien hecha, una meditación donde te vayas a tu interior, donde puedas conectarte con tus células, donde puedas conectarte, sentirlas, donde puedas sentir la esencia de lo que tú eres realmente, ¿no? Y a veces buscamos a ese Dios allá por allá arriba, por allá afuera y todo, y no lo vemos como está dentro de cada uno de nosotros y cómo en esas células, esos átomos y todo lo que, órganos, huesos, articulaciones, todo, o sea, somos una perfección y no le damos el valor a todo eso que realmente tiene. Entonces, el día que nosotros dejemos de ser esa dualidad y de ver a Dios afuera o a Dios en otros seres o en otras cosas y todo, y lo empecemos a ver dentro de nosotros, lo empecemos a sentir, y empecemos a sentir que somos una unidad múltiple perfecta de infinidad de seres que están dentro de nosotros trabajando al unísono, en equipo, en armonía, y que solamente con los pensamientos negativos y que con todas esas creencias negativas que nos han ido inundando a través de las diferentes épocas, es que nos hemos dividido, nos hemos separado, ¿sí? Pero cuando empezamos a integrarnos con toda esa divinidad que somos, pues ya somos. Entonces, para poder crear algo positivo o algo maravilloso en nuestra vida, necesitamos creer que eso es posible y necesitamos creer que todos esas partículas infinitesimales que están dentro de nosotros trabajan en esa armonía y trabajan para lo mismo. Pero como nosotros no creemos eso, todavía estamos divididos, ¿sí? Estamos
divididos y separados. Entonces, uno dice, ay, que la divinidad, ay, yo me tengo que integrar con la divinidad. ¿Pero qué es divinidad? Diunidad, dos unidades, o sea, hay una separación. Cuando tú crees que existe una divinidad y que existes tú, estás separándote. Entonces ya no sientes que todo eso, que esos átomos, esa luz y todo eso que tú eres, es esa divinidad. Entonces, tú mismo te divides y al dividirte, estás generando ese caos, ¿sí? Porque cuando las cosas se dividen, comienzan a dividirse cada vez más. Esos dos se dividen en 4, esos 4 en 8, y así sucesivamente. Y la información se queda dispersada y disgregada en lugar de unirse, de integrarse, ¿sí? Entonces, por eso los aztecas adoraban a Ometeotl, ¿sí? Que Ometeotl, decían, es el dios dual. Es Ometeotl, es Ometecutli y Omecihuatl, el masculino y el femenino, el yin y el yang. Mientras haya esa separatividad, ¿sí? No va a haber esa unidad o esa unificonciencia, ¿sí? La integración de la conciencia cuántica. Entonces, bueno, para nosotros trabajar en este aspecto de la conciencia cuántica, necesitamos primero tener esa capacidad de entender este tipo de cosas, porque muchas veces ni siquiera las entendemos, ni siquiera entendemos de qué estamos hablando, ¿sí? O sea, porque no todo el mundo entiende esto que estamos hablando, aunque sea con la razón, ¿sí? Están en otro aprendizaje, en otra onda, que este tipo de cosas no les interesa, ¿sí? Porque es otro el aprendizaje que han venido a hacer en esta época. No están ni mal ni bien, solamente están en otro nivel de experiencia. Y bueno, nosotros en este nivel de experiencia en la que estamos podemos llegar a entender esto, ¿sí? Pero para poderlo comprender hay un camino y un recorrido sumamente importante. ¿Por qué? Porque en la experiencia, ¿sí?, de ese entendimiento, nosotros vamos viviendo esa experiencia y al ir experimentando, vamos reflexionando, ¿sí? Porque la reflexión es lo que nos permite a nosotros lograr una comprensión. Porque la reflexión es el tránsito entre el entendimiento y la comprensión. La reflexión es ese tránsito. Cuando tú vives algo, lo experimentas y reflexionas cuánticamente, o sea, estás reflexionando con la conciencia, estás extrayendo, ¿sí?, esa conciencia cuántica del evento. Cuando logras esa capacidad de reflexionar sobre eso y extraes esa luz particular, vas a lograr la comprensión de eso. Y al lograr la comprensión de eso, vas a tener otro recorrido, ¿sí?, que es cuando logras inspirarte, cuando tienes comprensión de esas cosas, logras inspirarte. Y al inspirarte, obtienes esa luz, ¿sí?, para poder accionar de una manera diferente
y seguir trabajando en ese despertar de otros átomos de luz que te van a seguir inspirando para seguir trabajando en ese despertar de átomo por átomo de conciencia. Sí, porque no vas a despertar a otros, al que tienes que despertar es a ti mismo, átomo por átomo. Y eso hay veces que uno no lo entiende. Yo pensaba que despertar era darse cuenta, o sea, de ver el ultra de las cosas, no sé, ver los ángeles, los demonios, no sé, las otras dimensiones y todo eso, ¿no? Y no me daba cuenta que todo eso está dentro de mí. Y el despertar tiene que ver con eso, con reconocer cada una de esas partes que están dentro de mí. No sé si tienen alguna pregunta de esto. Estos temas no son como para horas y horas, ¿eh? Estos temas son cortos, sencillos, concisos y ya. ¿Sí? Nada más que me estuvieron preguntando por privado, que hablara un poquito sobre la conciencia y hablara un poquito sobre estos temas del espíritu y todo eso. Y bueno, quise hoy compartir con ustedes esto, ¿no? Pero sí me gustaría que si tienen alguna pregunta al respecto me la hagan. Yo de la vez pasada que dijiste de pasada algo de las luces que tenían su lado opuesto o algo así comentaste. Hola Ara, saludos. A ver, como dicen, barájame de nuevo la pregunta porque no te la entendí. No sé a ver, qué fue lo que yo de la vez pasada que dijiste de pasada algo de las luces que tenían su lado opuesto. ¿No? Hola Alex, ¿cómo estás? Las 7 luces que tenían un lado como oscuro. Bueno, no sé si te estoy captando o no. No sé de qué sería, de qué hablé, no me acuerdo, de hablar, así como de las 7 luces, porque la luz no tiene oscuridad. La luz no tiene oscuridad, ¿sí? Si hablas de 7, pues podemos estar hablando, no sé, o sea, la ley del Etaparapachinov es la ley del 7, y la ley del 7 se da como una organización, ¿no? Entonces por eso es que existen 7 colores, existen 7 días de la semana, existen 7 sistemas del cuerpo, existen 7 chakras, existen 7 cuerpos, no sé, cosas así, ¿no? Pero cada una de esas cosas, pues han entrado en oscuridad.
todo eso ha entrado en oscuridad. ¿Por qué? Porque pues, nosotros cuando bajamos aquí a la Tierra, o bajamos aquí al mundo tridimensional, ese mundo tridimensional, pues con la misma experiencia de vida, fuimos como creando esa sombra, pues, a eso. No sé si te refieres a eso. Fuimos creando como esa sombra, ¿no? Entonces, si nosotros ahora queremos vernos tal cual somos, necesitamos aceptar esa sombra y abrazarla, ¿sí? Para reconocerla. Hola Luis, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Reconocer esa sombra, ¿no? Y muchas veces la negamos, ¿sí? Muchas de las veces la negamos, muchas veces justificamos las cosas que hacemos, muchas veces justificamos las actitudes que tenemos, en lugar de aceptarlas, ¿no? De tomar conciencia de eso y aceptarlas para para poder integrar ese aspecto dentro de nosotros y transformarlo en luz, ¿sí? No sé si te referías a eso. Entonces, muchas veces uno cree que la intuición, fíjense lo que les digo, muchas veces creemos que la intuición llega desde arriba del universo, no sé qué, y realmente la intuición es la experiencia vivida de vidas anteriores, son experiencias anteriores que han sido tomadas como que hemos tomado conciencia de esas experiencias y nos ha quedado en nuestra alma como intuición. Entonces no es que salgan de cualquier lado, de algo que no, sino salen de la experiencia con conciencia de lo vivido. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos intuición de algo, es porque eso ya lo hemos vivido. Si no es en esta vida, es en otras, pero ya lo hemos experimentado, ya es parte de nosotros. Por eso nos dice el corazón o la intuición, nos dice, aguas con esto porque no es por ahí, ¿no? Dice, ¿cómo mantener lo más liberada y plena nuestra alma de karmas pasados? Poder expan nuestro, no sé, por favor escríbanme más claro porque no les entiendo, ¿sí? Si no son claros, acuérdense, algún día voy a dar una plática sobre la palabra, ¿sí? Sobre la proyección de la palabra y todo eso, y de lo que escriban, de la comunicación. ¿Por qué? Porque si ustedes no me comunican con claridad lo que me quieren decir, yo no les puedo entender y no puedo hacer la reflexión, fíjense lo que les estoy diciendo, hacer la reflexión de la pregunta que ustedes me están haciendo y poder captar y poderle transmitir con comprensión, ¿sí? O con la comprensión que tengo de eso, no les voy a poder transmitir con claridad, ¿sí? Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo mantener? Muy bien. No hace falta que pidan disculpas, de verdad. O sea, aquí no estamos, como les digo, o sea, se los tengo que explicar de esta manera porque todo sirve, ¿sí? Y sé que a veces no hay forma de escribir bien y todo eso, ¿no? Pero sí quiero quiero que quede claro que a veces no les entiendo, que a veces no les entiendo lo que me dicen. Eduardo, te buscan.
que a veces cuando me escriben algo, si no me lo ponen con claridad, no les puedo captar lo que me quieren decir, ¿ven? Entonces, por eso quiero que, por favor, me lo pongan claro. Ahorita te vuelvo a leer y te doy la respuesta de lo que dices. Muy bien. A ver. Déjame que cheque de nuevo lo que dice. No sé por qué me sale esto. ¿Cómo mantener lo más liberada y plena a nuestra alma de karmas pasados para poder expandir nuestra energía y tener mayor plenitud? ¿Cómo mantener más liberada? Bueno, el tema del karma, de los karmas y todo eso, es un tema que lo he estado analizando muy fuerte últimamente. ¿Por qué? Porque esto tiene mucha tela de dónde cortar, ¿eh? O sea, hay muchas cosas que nosotros traemos, que hemos experimentado en vidas pasadas y las traemos como un dolor que queda en el alma, y eso es lo que atraemos. Por eso yo siempre les digo, hay que hacer terapias de sanación, sanar experiencias pasadas, de vidas pasadas. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, eso se nos sigue repitiendo porque vienen en la memoria álmica. O sea, ese alma viene arrastrando ese tipo de experiencia, de vivencia, y lo vive de una manera tan fuerte y tan dolorosa que lo sigue atrayendo por vibración. Entonces, si nosotros queremos modificar eso, necesitamos sanar, ¿sí? Necesitamos sí o sí sanar. Y sanar las memorias de eso. Por eso les digo, necesitamos hacer terapia de sanación de álmica, del alma. Las enfermedades que nosotros traemos no son del cuerpo, son enfermedades del alma. Y los karmas y todo eso son enfermedades del alma que nosotros venimos arrastrando por vibración. Y viene arrastrándose también desde el árbol genealógico. Entonces, si nosotros queremos sanar algo, lo tenemos que hacer, tenemos que trabajarlo, ¿sí? Y tenemos que liberarnos de todo eso. ¿Por qué? Para cambiar, ¿o para qué? Para cambiar nuestra vibración en relación a eso. Si hay almas que vienen sufriendo, que vienen padeciendo cosas, que siempre son abusadas, tanto en dinero, tanto en economía, tanto físicamente, tanto sexualmente, tanto moralmente, etcétera, etcétera, resulta ser de que va vibrando en eso el alma y después cuando regresa vuelve a vibrar de esa manera y sigue atrayendo eso. Entonces la gente dice, bueno, pero ¿cuánto karma tengo yo por pagar? Y a veces no es tanto el karma, sino es que el alma ya trae esa vibración y sigue vibrando en eso y sigue atrayendo eso. Y ya el karma lo pagó hace rato y sin embargo sigue atrayendo ese tipo de cosas. Entonces es una cuestión de vibración, ¿sí? Y hay seres oscuros que se alimentan de esas vibraciones y nos hacen que vibremos en esa manera para ellos seguirse alimentando de eso. Entonces, si queremos nosotros vivir en mayor plenitud, hay que sanar. Y hay que sanar de raíz. ¿Sí? Espero que haya quedado contestada la pregunta. No sé, ¿alguna otra pregunta, alguna duda, algo?
nosotros, fíjense, esa dualidad es tan marcada en nosotros que nosotros tenemos hasta un lado del cerebro, del lado del aspecto de la lógica, y el otro es de lo ilógico, ¿sí? Y entonces nosotros decimos, es que todo es lo lógico, ¿no? Pero hay cosas que no. Nosotros tendríamos que tener, o sea, una integración de esas dos cosas para poder tener una interpretación sabia de las cosas. Si las vemos solamente con lo lógico, vamos a ver una parte, como decir el 6. Y si la vemos con lo ilógico, vamos a ver un 9. Pero no es ni desde lo ilógico ni desde lo lógico, ¿sí? Es de la integración de las dos cosas. Y eso es lo que a nosotros nos va a permitir, la integración de eso nos va a permitir o nos permite tener ese nivel de intuición, porque la intuición no tiene nada que ver con la razón, tiene que ver con la conciencia. ¿Ves? Y la conciencia tiene que ver con toda esa experiencia que hemos vivido, que se va dando entendimiento, acción, reflexión, comprensión, ¿sí? Y así sucesivamente, y vamos pasando a ese nivel de interpretación, ¿sí? Que nos permite la misma intuición, ¿sí? De vidas tras vidas tras vidas. Y no es por inconsciencia que se da, o sea, no se da porque sí, o sea, no se da, ¿cómo les digo? No es algo que se da, o sea, por el tiempo, ¿sí? No se da por el tiempo. Puede pasar mucho tiempo y la persona, si no hace sus reflexiones, sus trabajos conscientes, ¿sí? Sus sanaciones y todo eso, su nivel de conciencia no se va a elevar, porque no está trabajando sobre sí mismo para elevar ese nivel de conciencia. Y no va a tener la intuición para reflexionar, para indagar sobre ciertas cosas y captar las cosas en otro nivel. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que ver que la interpretación intuitiva tiene que ver con ese nivel cuántico de conciencia que el ser pueda tener, que un ser pueda tener. Es una interpretación intuitiva, es algo que, o sea, no te lo da la razón, te lo da todo este evento que tú has hecho, una tras otra, y llega un momento que hace todo clic, y te cae el 20 y dices, wow, pero no estuviste reflexionando ahí. Esto fue algo que lo fuiste haciendo mucho tiempo antes. Entonces, en cada trabajo, cada partícula atómica que tú adquiriste de conciencia, llega un punto en que todo eso se une y hace clic y te llega esa interpretación intuitiva que dices, es así por esto, por esto, por esto. ¿Sí? Muy clara y específica. Gracias, Ale. Qué bueno esto que te haya servido. Entonces, bueno, y es como les digo, no a todas las personas les interesan este tipo de temas. Fíjense, ahorita solamente hay 6 personas conectadas. ¿Ven? ¿Cuántos, por ejemplo, en una clase que den de pintarse los ojos y la cara y no sé qué, yo he visto 37.000 personas conectadas? Y me metí una vez porque dije, ¿qué será esto? O sea, ¿qué tendrá? Porque vi que había muchísima gente conectada y dije, ¿qué tendrá esto de interesante? Y me metí a verlo y dije, claro, o sea, hay personas, o sea,
hay muchas personas que les interesan ese tipo de temas, ¿sí? Pero este tipo de temas, no a todas las personas les interesa. No hay tanta gente que les interese este tipo de temas, ¿sí? Entonces, pero es como les decía, no es por juicio ni nada de eso, o sea, no estoy haciendo un juicio de eso, sino que la cantidad de personas que les interesa este tipo de cosas o están trabajando sobre el nivel de conciencia cuántica, es menos, ¿sí? Dice Norma, quizá no nos gusta reflexionar, solo buscamos distraernos. Así es, Norma. Solo buscamos distraernos, ¿sí? Porque cuando nos dicen, no, pues si quieres sanar, pues haz algo que sea para eso, ¿no? Pero uno prefiere meterse a ver un video, ponerse a ver una temporada de Netflix, ¿no? Y bueno, o sea, son elecciones, ¿ven? Son elecciones. Llenarnos de actividades, exactamente, llenarnos de actividades, no nos queremos escuchar a nosotros, preferimos no estar con nosotros mismos y estar haciendo infinidad de cosas, ¿sí? Preferimos hacer infinidad de cosas a estar con nosotros, a reflexionar sobre nosotros, a reflexionar sobre las cosas, a meditar sobre nosotros, a indagar, ¿sí? Entonces, bueno, así es, ¿no? Sí, la gente prefiere, la gran mayoría de las personas prefieren eso, ¿no? Prefieren distracción a atención, ¿ok? Atención sobre uno mismo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿alguna otra cosa, alguna otra pregunta, duda, algo que quieran comentar, compartir? Bueno, si no hay nada más, espero que haya sido muy claro este tema, espero que les sirva y el siguiente martes pues trataremos otro de los temas tan interesantes como son estos que estamos platicando, compartiendo, dialogando. Dice Norma, a ver si me explico. En alguna ocasión me comentabas que hay momentos como que caminamos en un desierto. Sí, sí, así es. Dentro del camino, de los caminos espirituales, de diferentes caminos espirituales, le llaman el desierto esotérico. ¿Sí? Esotérico es oculto, el desierto interior. ¿Para qué? Ustedes vieron que en la Biblia también Jesús estuvo 40 días en el desierto, eso es simbólico. Todas esas cosas son simbólicas. Dice Norma, ¿cómo hacemos para salir de ahí o esperamos? ¿Qué te quiere enseñar? Perdón, yo lo apago. ¿Qué te quiere enseñar esto que estás viviendo? ¿Sí? ¿Por qué nos quiere enseñar el desierto? ¿Para qué? ¿Para qué estamos en ese desierto? Esa es la pregunta. ¿Para qué o por qué estamos en ese desierto? ¿Qué nos quiere enseñar el alma con tenernos ahí? Entonces, eso es lo que hay que preguntarse. ¿Qué me estás queriendo enseñar? ¿Qué estoy necesitando? Entonces,
Ahí está la reflexión. En eso es que tiene que estar la reflexión. ¿Sí? Porque quizá te esté diciendo, como decías tú recién, te has estado distrayendo con un montón de cosas y no con el objetivo principal que está dentro de ti misma, ¿no? Entonces, preguntarte. Acuérdense, la pregunta es la clave. ¿Qué tipo de pregunta te estás haciendo o qué tipo de pregunta le estás haciendo al universo para que te dé la respuesta? ¿Ves? Entonces, hay que preguntar, ¿sí? ¿Cómo te sales de ese desierto? Encontrando la respuesta a la pregunta, ¿sí? Pero no va a ser una respuesta con la cabeza, no va a ser una respuesta racional, ¿sí? Va a ser una respuesta, como les decía, con esa intuición, ¿sí? Porque es una interpretación intuitiva, te va a llegar, o sea, te va a llegar. No es que vas a decir, vas a reflexionar por esto, por el otro, ajá. Todo eso es parte del camino, del recorrido, pero la respuesta no la vas a sacar con la razón. La respuesta te va a llegar con la intuición, porque es una interpretación intuitiva que te va a llegar, que es la diferencia. Porque uno muchas veces cuando nosotros meditamos, ¿qué hacemos? Meditamos, reflexionando y todo eso, pero resulta ser el que te está dando la respuesta es la razón, es el razonamiento, ¿sí? Y ese no es, porque la mente te está dando la información con cosas que tiene ahorita, ¿sí? Pero la interpretación intuitiva va a salir desde tu alma, desde el fondo de tu alma, ¿sí? Y muchas veces tenemos que pasar por muchas cosas, por muchas cosas, antes de llegar a eso. Entonces, no hay que huirle al desierto. No hay que huirle al desierto. Si le huimos al desierto, vamos a caer en buscar distracciones, distractores. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Ahondar más en ese desierto, o sea, zambullirnos en ese desierto. ¿Sí me explico? No hay que huirle al desierto. Hay que experimentarlo, hay que vivirlo, hay que dejarse, como decir, eh, inundar de esa arena, de ese desierto, ¿no? De ese calor, de ese frío, quién sabe, de toda esa información que hay ahí, ¿no? Sí, lo que pasa es que como duele, huimos, ¿sí? Preferimos huir. Me está poniendo la cola a la gata. Ajá. ¿Sí quedó claro, Norma? Sí, un gusto, Norma, de verdad. Estos temas son muy interesantes. Hacía mucho que no platicaba de estas cosas. Este, y bueno, y ahora me siento así como con esas ganas de seguir, ¿no? De seguir y de seguir compartiendo esto con cada uno de ustedes, porque me imagino que en algún momento se deben haber preguntado, por eso están viendo esta clase, ¿no? En algún momento se deben haber preguntado sobre esto, ¿no? El tema de la conciencia cuántica. Hay muchos seres que hablan de eso y dan pláticas muy amplias sobre todo este tipo de cosas, ¿no? Pero
bueno, esto que les estoy compartiendo yo es mi experiencia, ¿no? Es lo que yo he podido experimentar sobre eso. Entonces, bueno, chicos, queridos, amados, les mando un beso enorme, muchas bendiciones y sigamos trabajando sobre el despertar de nuestra propia conciencia cuántica, sigamos integrando esos átomos de luz dentro de nosotros para reencontrarnos, ¿sí? Para reencontrarnos y ser esos seres felices que somos, pero que no nos damos cuenta. Les mando un abrazo, muchas bendiciones y nos vemos el siguiente martes. Bye bye.